Creo que haciendo eco respecto a estas realidades, digamos que se batalla un poco o se lucha un poco respecto al olvido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio llamado Cacotopía. Hace mucho que no nos veíamos, me parece. Eso quizás se deba porque tenemos otro nuevo espacio donde ven mi cara. y quizá como que le tome mucho tiempo a ese otro espacio, pero bueno, quiero retomar este espacio con ustedes. Recuerden que es un espacio dedicado, pues digamos que a comentar noticias, lo que está pasando a nuestro alrededor, tratar de comprender lo que está pasando y también, sobre todo, que yo les comparta mi sentir y mi punto de vista quizá. Entonces, pues bueno, quiero que lo vean como un espacio de confianza donde ustedes también pueden hacer lo mismo en los comentarios o escribirme o algo así. Me encantaría poder escucharles o leerles. Entonces, bueno, es un tema, ya saben, escabroso, delicado. Es acerca de las diferentes violencias que reciben las madres y familiares de personas desaparecidas que se encargan de buscar justamente a sus seres queridos porque las autoridades no lo hacen. Entonces, pues bueno, justamente desde el domingo pasado, o sea, hace 4 días, ya ni sé en qué día estoy, desapareció Yesenia Guadalupe Durazo, que es parte de las Madres Buscadoras de Sonora. Ella fue desaparecida, fue alienada, o no sé cómo decirlo, pero bueno, o sea, estaba justamente haciendo estas búsquedas y llegó una camioneta y se la llevó. Y bueno, hace unas horas, antes de grabar este video, vi que ya regresó, está viva afortunadamente, está lastimada, pero bueno, lo importante es que está bien. Desafortunadamente no todos los casos son así. Desafortunadamente muchas de las madres y miembros de estos grupos, de estas colectivas de familiares en búsqueda de personas desaparecidas son violentadas desde recibir amenazas, pero también incluso pues esto, ¿no? Ser secuestradas, es muy común que sean secuestradas y además que sean sobre todo asesinadas. Entonces creo que es un problema porque no solamente pues están siendo violentadas al no poder acceder a la justicia, o sea, saber dónde están sus seres queridos, tener culpables, saber la verdad de este hecho, sino que también reciben este tipo de violencia en el cual pues las maltratan, las pegan, las torturan, las privan de su libertad y llegar hasta extremos muy graves como es el hecho de pues también desaparecerlas o asesinarlas. Aquí me gustaría hacer como esta distinción de estas diferentes violencias que yo le llamo así como en plural, porque por una parte es la violencia estructural, justamente pues digamos desde este impedimento a acceder a la justicia, ¿no? Desde el sistema legal, desde el sistema penal mexicano. También, bueno, justamente muchas de ellas reciben desigualdad en muchos sentidos, discriminación, marginación, estigmatización sobre todo y revictimización. Y eso es un grave problema y es un tipo de violencia estructural. También está la violencia cultural, o sea, esta parte del lenguaje, de la ideología. Y esta otra que es la física, ¿no? La violencia física, la violencia directa, que como les digo es esta parte, ¿no? De recibir amenazas, de ser golpeadas, de ser desaparecidas o incluso asesinadas. O sea, esta violencia es la que se puede ver directamente y que es más fácil de identificar en cierto sentido, pero lo que es importante, digamos que de reflexionar es que todas estas violencias están concatenadas entre sí y que pues sí forman parte de pues estas dinámicas insertas en relaciones de poder. Y bueno, aquí ya estoy metiendo un poco de análisis sociológico que quizá iría más en este otro espacio que les digo que acabamos de abrir, que es Sociología Cotidiana. Probablemente pronto saque un video
enfocado en la tipología de la violencia y lo que se entiende por violencia, pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a regresar a este caso. Y bueno, antes que nada, sí me gustaría hablar un poco acerca de qué se entiende por desaparición, específicamente la desaparición forzada, por ejemplo. Es necesario que se identifique que una persona está siendo desaparecida en contra de su voluntad. Están involucradas autoridades de diferentes niveles y que la persona es detenida o puesta en prisión de forma arbitraria y sometida a tortura o incluso justamente llegando al extremo de ser asesinada. Y sobre todo, y esto es muy importante, que la autoridad niega el conocimiento sobre el paradero de esta persona. Es decir, que si estas familias, estas personas, seres queridos que exigen a las autoridades el paradero de su ser querido, las autoridades van a negar el conocimiento de su paradero, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar que en estos casos se vulneran y se violan diferentes derechos humanos, por ejemplo, la privación de la libertad, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, muchas veces cuando resulta que esta persona es asesinada, también el derecho a no ser sometida o sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. También, y esto va hacia las familias y hacia los seres queridos, se vulnera el derecho a la verdad, sobre todo pues la verdad para conocer las circunstancias en que sucede la desaparición, el derecho a la salud, derecho a la educación, en fin, son un montón de derechos que se pueden mencionar. El derecho al reconocimiento de la persona jurídica, la personalidad jurídica. Y esto es importante porque, hasta hace no mucho, por ejemplo, no había tal cual una ley o un marco normativo que diera cuenta de los derechos de las víctimas. Y esto cambió a partir de que se emitiera la Ley General de Víctimas, que fue muy impulsada por el movimiento creado a partir del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, y se creó el Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad, si no mal recuerdo. Y pues justamente este movimiento más otras colectivas y organizaciones de la sociedad civil se organizaron para impulsar que se emitiera esta ley de víctimas, y a partir de esta ley es que se tipifica tal cual pues la identidad de víctima y con ello pues sus diferentes derechos, ¿no? Tal cual como víctimas. Entonces pues ahí la importancia de la acción colectiva y pues los alcances que puede tener dentro de la ley y dentro de la política pública. Regresando a este caso que les mencionaba, quizá ustedes conozcan a Ceci Flores, justamente es la directora de esta organización de esta colectiva llamada Madres Buscadoras de Sonora. Ella, de hecho, hace no mucho también fue identificada como no localizada, como persona desaparecida. Afortunadamente su caso no fue que alguien la extrajo o alguien la secuestrara tal cual, sino más bien su caso fue que ella se adentró al desierto y estuvo buscando a sus seres queridos. Si no me recuerdo, tiene 2 hijos desaparecidos. Y pues son lugares inhóspitos, donde no hay señal de celular, donde pues si te agarra la noche te tienes que quedar ahí. Y pues justamente fue lo que sucedió. Ella estuvo ahí y pues no la encontraban, ¿no? Entonces, afortunadamente la pudieron rescatar con un helicóptero y tal, ¿no? Pero sí, justamente da cuenta de esas condiciones y de la violencia que les digo que reciben en diferentes formas y sentidos. Ella, en un documental que vi llamado Cuerpos Migrantes, si no me recuerdo, menciona que pues muchas veces ellas tienen que adentrarse a estas zonas, generalmente son zonas desérticas, y muchas veces están a las 5 de la mañana en la oscuridad con la lámpara de su celular buscando huesos, buscando a sus seres queridos. Entonces, pues es algo muy fuerte, a mí de verdad que me conmueve mucho, es difícil. Y sobre todo porque son personas que
pues antes de que se desaparecieran sus seres queridos, antes de que fueran desaparecidos más bien, ellas se dedicaban a, pues no sé, a trabajar, tenían una vida muy diferente, tenían trabajos, todas ellas, o bueno, muchas de ellas mencionan que no imaginaban tener que dedicarse al activismo social. Y a partir de estos cambios, a partir de que un ser querido es desaparecido, desaparecida, ellas tienen que dedicarse por completo a buscar a su ser querido, a aprender cómo identificar, por ejemplo, los huesos, identificar entre huesos de animales y huesos de personas, identificar la tierra. O sea, ellas dicen que cuando ven la tierra como que muy plana, es señal de que puede haber ahí una fosa o puede haber ahí huesos de seres humanos. Es muy difícil, la verdad, hablar de esto. Es una realidad que sí nos rebasa, ¿no? Y que habla mucho acerca de justamente de la situación como país. También ellas mencionan que tienen que aprender a ser todólogas, o sea, administrar el dinero, como les digo, aprender a leer la tierra, aprender a buscar a un ser querido, aprender incluso cuestiones legales, o sea, de incluso representarse a sí mismas, porque muchas comentan que muchos abogados llegan y llegan con toda la intención y la buena voluntad, pero ya que se adentran y que ven cómo está la situación y todo el peligro y toda la violencia que reciben, pues se echan para atrás y al final pues ellas mismas se tienen que defender, ¿no? Entonces, pues bueno, regresando al caso de Ceci Flores, como les digo, ella desapareció y cuando pasó esto, AMLO, el presidente, dijo que pues ella había ido, bueno, más bien se había desaparecido porque había decidido irse, quizá en esta como nube de tristeza o algo así. Y ella lo que dice es que el día que reportaron mi desaparición, el presidente dijo que yo tenía seguridad y que decidí irme. Quiero decirle al presidente que si decido arriesgarme buscando no es por gusto, es por amor. Porque el Estado nos abandonó y porque juré a mis hijos que volverían a casa. Entonces, pues bueno, justamente a partir de la desaparición de Yesenia, que se reportó, ella pide al Estado ofrecer una disculpa por la creciente violencia en contra de las madres buscadoras. Y justamente es esto que les digo, o sea, es el abandono, es incluso la revictimización a estas personas. Entonces, pues bueno, recuperando esta parte del nulo apoyo en la búsqueda y en la investigación de estos casos, pienso en algo que me recordó ahorita David platicando, es acerca de la alcaldesa de Sonora, de Guaymas, creo que se llama Sara Valle, quien regaló palas y cubetas a estos colectivos de mujeres buscadoras en el año 2020, en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y es terrible, ¿no? O sea, si es una mentada de madre, es el cinismo personificado, o sea, sí, no sé, me llena de coraje de verdad. No encuentro las palabras, o sea, sí es como que hazme el chingado favor. O sea, todavía que no haces tu labor, todavía que no cumples con tu obligación como servidora y funcionaria, les das insumos, si quieres verlo así, a las víctimas, a las familias, a las madres, esposas, hermanas de estas personas desaparecidas para que ellas hagan tu trabajo. No, de verdad que es terrible y si no les indigna, no entendería por qué. Si no les indigna, quizás es porque están malos de su corazoncito. Pero bueno, y justamente algo que menciona Ceci Flores es que el Estado incluso se dedica a no solamente a no hacer su trabajo haciendo como estas investigaciones, sino que incluso les dice a
a estas personas buscadoras que no busquen, que no lo hagan, que no se metan en eso porque pueden acabar igual. Entonces, pues bueno, yo creo, esto no lo hice ella, pero yo creo que ella debe decir, o sea, si ustedes como Estado no hacen su labor, no buscan a mi ser querido, entonces ¿quién? Entonces, pues sí, justamente creo yo que es la necesidad que las obliga de alguna manera o que las orilla a ser ellas mismas las que hagan estas búsquedas en el desierto, en medio de la nada, a las 5 de la mañana, buscando en la tierra. Y bueno, justamente Sonora está dentro de los estados que tienen más personas desaparecidas, al igual que Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Guerrero, Michoacán. Y como les mencionaba, muchas veces las buscadoras, los familiares de estas personas desaparecidas que se dedican justamente a hacer el trabajo del Estado, son asesinadas. Por ejemplo, está el caso de María Rosario Zavala Aguilar, que la asesinaron en el año 2020, y ella ya había hablado mucho acerca de esta estigmatización, sobre esta falta de atención por parte del Estado. Ella, de alguna manera, pues sí había como estado presente en los medios públicos, y cuando la asesinan, al parecer entraron 2 jóvenes a su casa, la balearon, la asesinaron y dejaron un cartel diciendo que eso le había pasado por hablar de más. Entonces, pues bueno, y se pueden decir más casos, o sea, Zeneida Pulido, Aranza Ramos, incluso si no han visto el video de Ámbar de Crónicas Provincianas, aquí lo vamos a poner, ahí ella relata esta terrible historia en la cual la madre, dedicada a buscar a su hija y buscar a los culpables de su feminicidio, fue asesinada también. Entonces, pues bueno, sí, creo que los casos son muchos y creo que vale la pena no solamente verlos como una cifra más, sino realmente como historias, ¿no? Realmente como personas. También son hermanas, hermanos, esposos, esposas, madres, padres, en fin. También quizá valga la pena reflexionar un poco acerca de las madres buscadoras, porque ellas dicen que no saben cómo identificarse a sí mismas, que no saben cómo la sociedad las identifica también, porque mencionan que cuando se muere, por ejemplo, tu esposo, pues eres viuda. Cuando se mueren tus padres, eres huérfana o huérfano. Pero cuando se muere tu hijo o tu hija, pues ¿cómo lo llamas, no? ¿Cómo te identificas? Y pues sí, mencionan que son como zombies en la sociedad, ¿no? O sea, que ya no tienen tal cual pues no sé, un motivo, ¿no? Incluso para continuar, y es difícil. Pero a la vez me parece que el hecho de que muchas de ellas sean parte de un colectivo, de un grupo social, pues es muy reivindicativo para su propia identidad. O sea, incluso ellas mismas dicen que es algo muy importante la red de apoyo que tienen entre ellas. Y justamente es todo lo contrario al abandono que reciben por parte del Estado. Y yo diría que incluso de la sociedad. Y también sería importante recordar que actualmente existen más de 110,000 personas desaparecidas en México. Y pues sí es una cifra elevadísima. Entonces, pues bueno, creo que ahí dejo este video de Cacotopía, que como los demás aborda temas muy sensibles, muy difíciles. Yo sé que es algo que nos deja un poco con el nudo en la garganta, pero quizá algo que yo quisiera como buscar en este espacio es no solamente quedarnos con el nudo en la garganta, sino justamente hacer algo con ello. Y quizá podría ser, no sé, compartiendo reflexiones, puntos de vista con no sé, las personas que lo rodean,
o incluso aquí abajo en los comentarios hacer eco respecto a estas realidades en otros entornos también sería muy, muy valioso. Creo que haciendo eco respecto a estas realidades, digamos que se batalla un poco o se lucha un poco respecto al olvido. O sea, sí se hace como un granito de arena en contra del olvido, que al final sería como lo peor que puede sucederle para no solamente las familias de estas personas, sino para las personas desaparecidas. Entonces, pues bueno, justo eso sería como la invitación a ir en contra del olvido. Y bueno, eso sería todo. Gracias si llegaron hasta acá. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos. Saben que el espacio aquí en Cacotopía y en Sociología Cotidiana está abierto. Si quieren hablar de un tema en específico, me pueden escribir y con gusto lo hacemos. Y pues nada, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien. Nos vemos pronto.